Buenos días. El día de hoy el Banco Central de Nicaragua estará publicando a través de sus medios de difusión en la web y en las redes sociales dos informes. Uno corresponde al informe de actividad económica medida por el Producto Interno Bruto del año 2020. Y otro es el estado de la economía y perspectiva, el cual vamos a presentar el día de hoy. En el informe del PIB 2020, después que el Banco Central comenzó el año estimando como resultado de la pandemia mundial del COVID-2019 una reducción de actividad económica del menos 4,5% y que posteriormente en el mes de noviembre ajustamos dicha estimación a una caída de entre el menos 1,5% y 2,5%, resultó al final, ya después de las mediciones preliminares que ocurren como resultado de la información de cierre de todas las actividades económicas, en una reducción de la actividad económica del menos 2%, lo cual se encuentra dentro del rango de estimación del Banco Central de Nicaragua. En dicho informe se presenta el detalle de qué fue lo que ocurrió durante el año y cuáles fueron las actividades que impulsaron a la economía y aquellas que produjeron este resultado durante el año. En este informe de Estado de la Economía y Perspectiva de marzo de 2021, también haremos repaso de dicha estimación. Asimismo, informamos que se estará presentando una nota metodológica de actualización de información para el sector de minería metálica, el que ha venido durante los 2 últimos años aumentando sus niveles de producción para aprovechamiento de los mejores precios del petróleo. Entonces, esta información, estos dos informes y esta nota metodológica la podrán encontrar en nuestra página web del Banco Central de Nicaragua y en nuestras redes sociales. Procedo entonces a la presentación del estado de la economía y perspectivas a marzo de 2021. Me place estar con ustedes esta mañana presentando este informe de estado de la economía y sus perspectivas, el cual sintetiza el desempeño económico del país durante el año 2020 y en lo que va del año 2021. Durante 2020, la evolución de la economía nicaragüense, al igual que de la economía mundial y de la región de Centroamérica y República Dominicana, se vio afectada por la pandemia del COVID-19. Adicionalmente, Nicaragua se vio afectada negativamente por los efectos de los huracanes ETA e Iota. No obstante, hasta octubre de 2020, Nicaragua registraba uno de los menores impactos de la pandemia en la región en términos de afectación a la producción y el comercio. En este contexto, las autoridades económicas implementaron una serie de acciones coordinadas a fin de preservar la estabilidad macroeconómica y financiera del país y atender las necesidades inmediatas de las crisis sanitarias y de los eventos climáticos. Por el lado de la política fiscal, se destinaron recursos para atender el mayor gasto en salud y en atención a los desastres naturales. Se mantuvieron programas sociales y de inversión pública, a la vez que se salvaguardó la estabilidad laboral de los empleos públicos. Lo anterior se realizó mediante una activa gestión de financiamiento externo e interno. Por su parte, el BCN adoptó medidas para apoyar la recuperación de la economía, favoreciendo la liquidez y el flujo de crédito mediante la reducción de las tasas de interés, la flexibilización condicionada de la política de encaje legal y la reducción de la tasa de deslizamiento cambiario del córdoba con respecto al dólar del 3 al 2%, entre otras medidas. El Producto Interno Bruto, PIB, de 2020 registró una contracción de 2%, menos 3,7% en 2019, con un comportamiento heterogéneo y desigual entre sectores. Durante el primer trimestre de 2020 se mantuvo la trayectoria de estabilización y recuperación que se venía observando desde mediados de 2019, mostrando un crecimiento positivo.
Sin embargo, a partir del segundo trimestre, el impacto del COVID-19 revirtió esta tendencia, principalmente en las actividades relacionadas con el sector de servicios y el turismo. En línea con un mejor desempeño de la actividad económica mundial, en la segunda mitad de 2020 se empezó a observar una estabilización en la mayoría de las variables macroeconómicas. Hacia los meses de noviembre y diciembre, los huracanes Zeta y Iota afectaron las exportaciones y actividades agrícolas y de la pesca y ocasionaron severos daños y pérdidas entre la población afectada. La recuperación de la actividad económica a partir del segundo semestre del año también se reflejó en el mercado laboral. Según la encuesta continua de los hogares, la tasa global de participación laboral se redujo a 66.5% en el segundo trimestre, resultando en una reducción estimada de 211.222 ocupados menos respecto al cuarto trimestre de 2019, para luego recuperarse en el tercero y cuarto trimestre a 70.5%, resultando en un aumento estimado de 218.456 ocupados con respecto al segundo trimestre de 2020, alcanzando así niveles similares a los observados a inicios del año. Similar comportamiento registró la tasa de desempleo abierto, la cual pasó de 4.8% en el primer trimestre a 5.4% en el segundo trimestre. No obstante, finalizó el cuarto trimestre en 4.8%, registrando una reducción de 0.1 puntos porcentuales con relación al cuarto trimestre de 2019. Por otra parte, la afiliación al INSS aumentó entre agosto de 2020 y febrero de 2021 en 51.921 asegurados, luego de 5 meses consecutivos de desafiliación neta. En enero y febrero de 2021, la afiliación creció en 22.191 nuevos asegurados. La reducción de la demanda mundial e interna ocasionó presiones a la baja en los precios domésticos de los alimentos en 2020. Los menores precios del petróleo y de la inflación internacional, así como una menor presión de costos por el efecto rezagado de la reducción del deslizamiento cambiario del 5 al 3% que ocurrió en octubre de 2019, propiciaron una reducción en la inflación, ubicándose en 2.93% al cierre de 2020 y esta fue 6.13% en el 2019. En febrero de 2021, la inflación interanual fue de 3.77%, cuando fue 6.41% en febrero de 2020. Y en términos de contribución, los mayores impulsos provinieron de las divisiones de alimentos y bebidas no alcohólicas, bienes y servicios diversos, bebidas alcohólicas y tabaco, educación y salud, las que sumaron 3.11 puntos porcentuales. Los mayores niveles de inflación interanual se observaron en bebidas alcohólicas y tabaco y bebidas no alcohólicas y salud. La inflación subyacente fue de 3.24% interanual, cuando fue 6.52% en febrero de 2020. Por su parte, las finanzas públicas mostraron un manejo prudente. En un contexto de menor recaudación y mayores presiones de gasto, principalmente de salud para hacer frente a la pandemia y al gasto de emergencia para atender los damnificados de los huracanes. Así, en 2020, el sector público no financiero registró un déficit de 10.774.6 millones de córdobas, equivalente a 2.5% del Producto Interno Bruto, el cual se financió con mayores desembolsos de préstamos externos y colocaciones de bonos de la República de Nicaragua. La deuda pública se mantuvo en niveles sostenibles al ubicarse en 64.8% del PIB al cierre de 2020, aunque ha crecido en términos del PIB, tanto por el menor nivel que ha tenido la actividad económica, así como por el aumento de desembolsos de préstamos concesionales de acreedores multilaterales y bilaterales. En el sector externo se ha observado un desempeño mixto. La mejora en los términos de intercambio, que fue del 16% en 2020,
la estabilidad en la demanda de las exportaciones de mercancías y el crecimiento de las remesas, que fueron del 10% en 2020 y que llegaron al 12.1% en enero de 2021, favorecieron un mayor superávit de la cuenta corriente de la balanza de pagos, que alcanzó la cifra de 957.8 millones en 2020, equivalente a 7.6% del Producto Interno Bruto. Las exportaciones de mercancía crecieron 5.8% interanual en 2020, mientras que las importaciones de mercancías FOB tuvieron un crecimiento moderado de 1.4%, reflejando principalmente menores precios en la factura petrolera. Por su parte, el impacto de la pandemia se reflejó directamente en variables como el turismo, que se redujo en 61.5%, los flujos de inversión extranjera directa, que se redujeron en 63.8%, y las exportaciones de zona franca, que se redujeron en 14.7%. Las variables monetarias continúan presentando un desempeño positivo, generando espacio para apoyar la recuperación. En febrero de 2021, todos los agregados monetarios reflejan tasas de crecimiento interanual positivas, el mercado cambiario permanece estable y el Banco Central de Nicaragua continúa favoreciendo un manejo activo de la liquidez del sistema financiero nacional. Adicionalmente, para propiciar condiciones más laxas para la intermediación financiera, el Banco Central de Nicaragua ha continuado con su política de reducción de tasas de interés. A febrero, las reservas internacionales brutas del Banco Central de Nicaragua alcanzaron un saldo de 3.276.7 millones de dólares, es decir, un incremento de 64.8 millones de dólares al observado en diciembre de 2020, lo que representa una cobertura de 2.93 veces la base monetaria y 8.25 meses de importaciones. En 2020, las reservas internacionales brutas aumentaron 814.5 millones de dólares. En términos de las reservas internacionales consolidadas, las que incluyen las reservas internacionales brutas del Banco Central y las del sistema financiero, al cierre de febrero se situaron en 3.893.8 millones de dólares, lo que representó un aumento de 119 millones de dólares con respecto al cierre de 2020 y de 767.6 millones de dólares con respecto al cierre de 2019. Por su parte, la intermediación financiera continuaba su proceso de estabilización en línea con las acciones de las autoridades económicas para salvaguardar la estabilidad financiera. Así, la actividad financiera a febrero reflejó un aumento de 2 dígitos en los depósitos, 14.4%, y menores tasas de reducción del crédito bancario de menos 3.5% interanual. Esta ha sido la menos negativa desde noviembre de 2018, año en el que el crédito comenzó a presentar una baja. También se ha mantenido una elevada liquidez. Los depósitos crecieron como resultado de la incertidumbre que condujo a un menor gasto agregado, lo que conllevó a un aumento del ahorro precautorio de los hogares y de las empresas. Las disponibilidades del sector bancario representaron el 40% de las obligaciones. La cartera vencida y en cobre judicial representó el 3.8% de la cartera bruta y a enero la adecuación de capital se ubicó en 21.8%, superior al 10% requerido. Por otro lado, el crédito otorgado por las microfinancieras presentó una recuperación a partir del tercer trimestre del año 2020, reflejando una variación positiva de 2.4% en 2020 con respecto a 2019, así como una reducción en la mora. Para 2021 se estiman resultados positivos en las principales variables macroeconómicas, considerando la trayectoria de recuperación observado al cierre de 2020 y un entorno externo favorable, caracterizado por la reactivación económica mundial, aunque persiste aún la incertidumbre y riesgo de que un rebrote del COVID-19 y sus variantes vuelva a motivar la adopción de nuevos confinamientos que frenen la recuperación o al menos la limiten.
Así, se proyecta que la economía nicaragüense, después de 3 años de tasas negativas de crecimiento, retorne a la senda de crecimiento positivo en 2021 con una tasa de crecimiento de entre 2,5 y 3,5%. Este desempeño favorable también se vería reflejado en una recuperación del mercado laboral. Asimismo, el proceso de reactivación económica se vería impulsado por el importante incremento en el programa de inversión pública que ejecuta el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, producto de la reconstrucción de infraestructura dañada por los huracanes ETA e IOTA, lo que no obstante incidirá en el aumento del déficit del sector público no financiero. Por otra parte, se proyecta una tasa de inflación en un rango de entre 3,5% y 4,5%, lo que reflejaría un incremento respecto a 2020, debido principalmente al crecimiento en los precios internacionales de los combustibles y al aumento de precios de las principales economías del mundo, las que se están ajustando por la mayor demanda y por el aumento de los costos originados por la reasignación de la producción y el comercio que sucedió después de la pandemia. El alza de los precios de los combustibles podría ocasionar un efecto ingreso negativo importante, constituyéndose en un riesgo que podría ralentizar la recuperación económica. El déficit del sector público no financiero será moderado, aunque incrementándose con respecto a 2020, lo que está principalmente asociado al mayor gasto en salud y reconstrucción financiado con recursos externos recibidos a finales de 2020. Así, el déficit del sector público no financiero se proyecta finalice 2021 en 6,2% del PIB. 2,5% fue este déficit en 2020. Con relación a la deuda pública, se espera un crecimiento moderado en términos del indicador de deuda pública a PIB, producto de los mayores desembolsos externos para financiar el programa de inversión pública. Las variables del sector externo continuarán con su dinamismo, incentivadas por el mayor crecimiento de las economías de los principales socios comerciales del país. Así, se estima que el superávit de la cuenta corriente de la balanza de pagos se reduzca por mayores importaciones de mercancías asociadas con la recuperación de la economía y la mayor factura petrolera. Finalmente, se espera que continúe el desempeño positivo de las variables monetarias y financieras, destacando la reactivación del crédito a los sectores productivos. Para 2021 se proyectan niveles de reservas internacionales brutas superiores a los 3.200 millones de dólares, equivalente aproximadamente a 2,5 veces la base monetaria. La política monetaria del Banco Central hará énfasis en la intermediación financiera y la recuperación del crédito bancario, aunque no se esperan rebajas adicionales en las tasas de interés del Banco Central y particularmente en la tasa de referencia monetaria, la que más bien reaccionaría en correspondencia a los movimientos de las tasas de interés internacionales y de las condiciones monetarias internas. Hasta aquí mi presentación. El informe contiene más información, más detalles, además de un set de proyecciones de los principales indicadores que invitamos a todos ustedes y a los lectores a leerlo e internalizarlo en los documentos que estamos publicando en nuestra página web. Muchas gracias.